pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. Muy bien, 7:40 de la mañana. A ver, ¿qué va a pasar el viernes? El viernes. Yo sigo sosteniendo que para mí hay tongo. Salvo mejor criterio de la audiencia, es lo que yo pienso. Lo que yo creo es que el viernes, más allá de que con Belkis conversábamos ahora mismo, antes de entrar a esta entrevista, con Belkis hemos seguido mucho tiempo los temas legislativos, Belkis durante más de una década. Yo durante 2 décadas fui reportero parlamentario y evidentemente hasta el último minuto, como en el fútbol. Mientras el árbitro no pite, ya te pueden hacer un gol de último minuto, ¿sí o no, Belkis? Puede cambiar. ¿Tú cuántas veces en las transmisiones de las sesiones de la Asamblea te has encontrado con eso? Claro, y en debates de temas de coyuntura, cuando ya creías que todo estaba acordado, que todo estaba dicho, nada estaba dicho. Claro, de pronto pasa eso. A ver, pero a priori, la Asamblea va a votar el día viernes por la ratificación de lo aprobado el martes. O sea, rechazar la objeción parcial del Ejecutivo e insistir en que no eleven el IVA. Lo de las contribuciones a la banca, a las empresas, el tema del ISD y el tema del 5% para materiales de construcción, materiales de construcción sí está en el veto. ISD y contribuciones a la banca, a las cooperativas y a las empresas, eso va a ser inevitablemente ley de la República porque el presidente no lo vetó. Eso está aprobado. Eso será ley cuando se publique con el resto en el registro oficial. El tema es el IVA. Yo creo, sin pretender ser adivino, pero analizando el escenario, que no habrá los 92 votos y que sí o sí el IVA va porque va. Nos clavaron el aumento del IVA del 12 al 15%, abriendo la posibilidad de que el presidente de la República juegue con un porcentaje de entre el 13 y el 15. O sea, mañana pasado puede decir, por necesidad fiscal vamos a elevar al 14 o hasta el 15. Porque eso es lo que le da el veto. Si no hay resolución el viernes, o sea, si no hay votos, ahí opera esto que le llaman algunos el allanamiento tácito, porque dudo que alguien mocione el allanamiento. Habría que esperar la finalización de los 30 días de plazo que tiene la Asamblea para pronunciarse y operar el Ministerio de la Ley. O sea, esto podría entrar en vigencia en la primera semana de marzo. ¿Con o sin IVA? Y hablemos de esos escenarios. ¿Qué opina Freddy Ceballos? Es el CEO de UHI, analista tributario que está con nosotros. Freddy, qué gusto, bienvenido. Buen día. Buenos días, Belki, Fabricio y a su distinguida audiencia. Es un gusto para mí estar aquí, Fabricio. Gracias, Freddy. A ver, escenario con IVA. Ya, hablemos del escenario con IVA, que creo que es el más probable. Para mí ese escenario es el más probable. Es decir, que sí o sí va a haber un aumento del IVA del 12 al 13%, que el presidente de la República podría jugar con el 13 al 15% dependiendo de las circunstancias fiscales. ¿Qué va a significar el aumento del IVA con este escenario que estoy planteando, Freddy? A ver, Fabricio, Belkis, para mí también el incremento del impuesto al valor agregado luego del día viernes es un hecho inminente que entrará en aplicación desde el mes de marzo. El efecto del 13 al 15% a veces, y permítanme decirles desde el punto de vista más técnico que legal, es un tema bastante sorprendente, ya que lo que la Asamblea ha hecho es trasladarle la responsabilidad al presidente para poder hacer esa variabilidad entre 13 al 15%, siempre y cuando exista un estudio técnico por parte del ente rector de las finanzas públicas. Ministerio de Finanzas. Es decir, por el Ministerio de Finanzas. Es decir, por el ministro de Finanzas. Es decir, por la persona que el presidente delegó internamente. Parte del Ejecutivo. Ya. Entonces, en resumen, mi lectura en referencia a esto es: 13% del impuesto al valor agregado será un impuesto incremental en el mes de marzo. Y a raíz del mes de abril se incrementará, es mi visión, al 15%. O sea, ¿usted cree que eso es inminente? Yo creería que sí, y principalmente, ¿por qué? A ver. Porque yo considero que según el veto del presidente, el ente regulador de que se incremente o no este impuesto al valor agregado, que es lo que hablamos del Ministerio de Finanzas, tiene todos los argumentos de falta de caja fiscal para soportar en el incremento del impuesto al valor agregado. Y además, como ustedes bien analizaban al inicio, ese fue el propósito del presidente de la República. A ver, pensemos cuál fue y para qué fue el Ejecutivo al Legislativo, a pedir autorización legal de hacer el incremento al 15% del impuesto al valor agregado. ¿Y con qué regresó al final como producto de todo esto? Regresó
con las contribuciones que para mí en realidad se llaman impuestos a la banca, impuestos a las utilidades extraordinarias, aumento del impuesto a la salida de divisas al 5% y una pequeña disminución que vamos a saber en qué queda del 5% a la construcción. En resumen, fue por el incremento al IVA de aproximadamente 1.306 millones y regresó con 715 millones de dólares adicionales. Mal contados, mal sumados, más allá que sea constitucional o no. Claro que esa discusión habrá, ya vendrá. Y de hecho ya hemos escuchado desde muchas tendencias que ya van a argumentar esto, que yo considero que sí va contra la que en su Constitución. momento deberá resolver la Corte Constitucional. Claro, oiga, Freddy, en su momento. Perdón que te interrumpa. Sobre lo que usted dice, aquí cito lo que me escribió una querida amiga Mariela Giler. Novoa fue por mirra a la asamblea y le dieron oro, mirra y plata, que es lo que dice Freddy Ceballos. Ahora, yo le voy a plantear algo que yo creo en cambio, y no sé si sea loco, porque el presidente originalmente le planteó a la asamblea solo del IVA, del 12 al 15%, y en el informe o en el dictamen del ente rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, pusieron un cálculo de 1.306 millones de dólares de recaudación anual. Pero digo, capaz que Novoa se queda con el aumento de un punto. ¿Cuánto es un punto del IVA, Freddy? Son 200 millones aproximadamente por punto. Por punto. Si hablamos de un 13, podrían ser 850 millones. Okay, considerando que el movimiento económico del último año sea similar a este, considerando que no haya la guerra interna, considerando todo lo que nos está sucediendo, que siempre contrae el consumo. ¿Qué es lo que yo creo? Y digamos, no me parece tampoco descabellado. Que Novoa diga, bueno, incluso para no jugarse su capital político, yo le subo, o sea, ya tengo el aumento de un punto del IVA, pero no voy a echar mano de esa prerrogativa que me da la Asamblea para jugar con los otros 2 puntos, porque al final me dieron recursos de las contribuciones a las empresas, las contribuciones a los bancos y el ISD. O sea, tranquilamente Novoa podría pensar, lo que me falta con el aumento del IVA, lo puedo solventar con esto de acá, y no me corro el riesgo de jugarme mi capital político cuando tengo a puertas a consulta popular. O sea, para mí es inevitable esa lectura política, pero la traslado al económico. Si, digamos que Novoa opta por esto, por esta teoría que yo tengo, que no va a subir el IVA, puedo equivocarme, que no va a subir el IVA, y echa mano obviamente de los otros recursos. ¿Le alcanza o no le alcanza a Freddy Ceballos? Hemos partido desde el dato oficial sobre lo que indica el Banco Central y lo que el gobierno actual cuando tomó posesión hacía referencia. Un déficit fiscal de aproximadamente 5.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el desmonte o la falta de ingresos del ITT, que podría sumar 820 millones falta de ingreso y 500 de desmontaje del ITT. Estamos hablando de cerca de 6.500 millones. Y lo que ha comentado también muy acertadamente el sector gubernamental es que si es que no se llega a incrementar el IVA y otro tipo de ingresos adicionales, podríamos llegar a 10.000 millones. No lo digo yo, lo dice el sector oficial con datos oficiales de Banco Central. 10.000 millones de déficit de caja fiscal, lo cual sería terrible para la economía ecuatoriana. Entonces, echar mano de todo esto que usted bien comenta, Fabricio, siempre va a ser un alivio, pero un alivio muy temporal en relación a todo lo demás que queremos. A ver, no digo que no lo haga. Yo escucho muchas tendencias que hacen referencia y estoy de acuerdo a cambios coyunturales, pero yo poniéndome de abogado del diablo, poniéndome de abogado del otro lado, digo, sí, es necesarias medidas coyunturales, disminución, análisis de la calidad del gasto, disminución del aparato burocrático, pero hay que pero atacar lo estructural. ¿cuándo va a dar resultado económico esas medidas? Cuando la casa se está quemando y necesitamos alivio, oxígeno, agua, como queramos llamarlo, hoy, no mañana. Capaz que mañana ya no hay mucho que salvar, o capaz que el que tiene que salvar ya ni está, porque ustedes saben cómo es nuestro país. Entonces debe tomar medidas pensando en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y recibir, me parece una lectura bastante apropiada, Fabricio, haciendo siempre esta relación que también hago referencia yo, que la economía no va soltada de la mano de la parte política. Va acompañada. Y perdón que le interrumpa, porque aquí uno de nuestros internautas, también un abrazo, me dice... Una pregunta, dice, ¿cuál es el capital político del presidente Novoa? A ver, yo me refiero a que 3 encuestas que se difundieron la semana anterior, Perfiles de Opinión, Omar Maluk y Comunicaliza, le dan a Novoa un nivel de calificación positiva de gestión de entre el 70 y el 80%. A eso me refiero, o sea, Novoa tiene una calificación positiva y mi duda es, con estos escenarios que he planteado, se va a correr el riesgo, podría correr el riesgo el presidente de perder parte de ese capital político que estoy señalando
cuando va a haber consulta sí o sí por el tema de la reforma parcial sobre el papel de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Es inevitable que haya esa consulta y seguramente ahí va a aprovechar el gobierno para meter las otras preguntas de la consulta. O sea, a esta hora ya es inevitable que haya consulta porque hay una disposición de la Corte Constitucional en ese sentido. Y pero el presidente va a hacer un plebiscito, eso. Y sí, lo político está atado a lo económico. A esa relación me refiero, Freddy. No, y es una muy buena reflexión y me parece válida desde el punto de vista compensatorio, en relación al monto que podía haber recaudado originalmente solo con el IVA. Lo que hablábamos originalmente con cifras igualmente del gobierno es que al incrementar el IVA del 12 al 15 iba a tener un ingreso de cercanamente 1.306 millones durante el año, considerando lo que habíamos hablado anteriormente. Si es que lo mantiene al 13, podría recibir una recaudación de cerca de 850 millones. Y si a esto le sumamos los 714 de los otros componentes que quiero utilizar el término de Fabricio del Tongo, llegó a obtener 714 millones adicionales, ya ganó pues, porque tiene 1.500 millones en relación a 1.300 que esperaba única y exclusivamente de la parte del IVA. Entonces ya ganó. Pero en ese sentido, insistiendo en la pregunta de Fabricio, ¿sería todavía necesario un incremento hasta el 15 de manera progresiva, no sé, conforme lo ha planteado en el veto? Desde el punto de vista netamente económico, el incremento al IVA le ayudaría a obtener mal contados 500 millones adicionales, correcto, entre 850 a 1.300. Entonces la pregunta sería, ¿necesita 500 millones o 300 o 200 millones adicionales la caja fiscal? La respuesta tajante es sí. Sí la necesita. Todo lo que ingrese a la caja fiscal va a ser un alivio para poder disminuir ese déficit que tiene actualmente el gobierno. Ahora bien, Freddy, hablemos de la contracción del consumo producto del impacto de un eventual incremento y más todavía si este llega a un 15%, porque sobre esto se ha dicho demasiado. Hay quienes sostienen que el consumo se va a contraer, con lo cual las cifras no llegarían hasta lo que espera recaudar el gobierno. Hay otros que discrepan. Ahí, ¿cuál es la lectura? Datos técnicos sobre lo que ya sucedió en el pasado. El incremento del impuesto al valor agregado que fue aplicado a propósito del desastre natural en Manabí no incrementó la inflación en la misma proporción que se incrementó el impuesto al valor agregado. Y si quiero dar un ejemplo en contrapeso de otro impuesto que sí genera un incremento en la inflación directa, es el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas extrañamente genera la sensación de incremento del costo en general. ¿Por qué? Probablemente podría ser alguna de las razones el hecho de que el impuesto a la salida de divisas afecta al costo directo de las materias primas para generación de calidad de producción. Y el impuesto al valor agregado, le insisto nuevamente, Fabricio, revisando los datos que generó el Banco Central en el incremento por el desastre natural, no incrementó la inflación en una proporción similar. Oiga, pero es la primera vez que yo escucho, Freddy, bueno, usted es el especialista, que el ISD tiene más incidencia inflacionaria que el IVA. Y le quiero comentar Para algo. mí es una revelación eso. Y le quiero comentar algo adicional y con datos igualmente, Fabricio, que incluso el incremento del impuesto a la salida de divisas contrae la inversión tanto local como la extranjera, porque las exenciones para gravar el impuesto a la salida de divisas no incluyen o deberían incluir la repatriación de dividendos generados por parte de la inversión extranjera. Entonces, esto y otros conceptos atados a este incremento del impuesto a la salida de divisas incrementa la inflación y contrae ilógicamente el consumo. Recuerde también que el tema de la economía no solamente es un tema modular numérico, también se basa en un tema de sensación. A lo mejor podríamos decir que el impuesto al valor agregado, al subir solo 3 puntos, no debería contraer el consumo. Cuando se aplica impuestos al valor agregado, incrementos en formas temporales, lo que hace es que el consumidor espere para no consumir en este momento, sino hacerlo cuando regrese a su cauce Eso pasó natural. en 2016 cuando nos elevaron del 12 al 14% durante un año. ¿Esto que usted está diciendo? ¿Este escenario? Cuando se incrementó el impuesto al valor agregado del 12 al 14%, no se comprimió el consumo en la misma proporción que el incremento al impuesto al valor agregado.
Y esas cifras, insisto nuevamente, no las he generado yo. Lo que hago es tomar las cifras del Banco Central y el consumo y la inflación se mantuvieron creciendo en Usted me proporción. habla de la fría estadística, y en la fría estadística no hubo incidencia inflacionaria por el aumento del IVA del 12 al 14% en 2016. ¿Y qué es la fría estadística? Es determinar y medir cuál fue el consumo en comparación a antes de incrementar el IVA y cuál fue el consumo al momento del incremento. Insisto nuevamente, Fabricio, porque insisto en el concepto, a diferencia de lo que sucedió cuando se incrementó el impuesto a la salida de divisas, que también pasó por la Corte Constitucional y al final pasó todo lo que pasó y ahora nuevamente regresamos al 5% de gravamen. De otro lado, Freddy, ¿cómo evalúa usted esta contribución especial determinada para la banca? A ver, el concepto general del impuesto a nivel no local sino mundial es que el que más gana, más paga. Se basa en una tasa progresiva, se basa en algún tipo de gastos deducibles o no deducibles relacionados con la generación de esa renta. ¿Qué es lo que opino en referencia a este impuesto para la banca y cooperativas que va entre el 5 y el 25%, que ya lo hemos calculado inclusive por cada uno de los grupos del 1 al 5, que va a generar 146 millones de dólares adicionales al ingreso a la caja fiscal? Uh-huh. La considero desde el punto de vista constitucional que no es equitativa, que no es constitucional también porque es retroactiva y que dentro de la concepción general de la imposición del gravamen impositivo no nos llega a medir a usted y a mí como ecuatorianos en un mismo saco, con una misma regla. Genera, ¿por qué una diferencia orientada sin una base técnica a que clasificar a la banca y a las cooperativas en grupos y en esos comenzar a fijar, a diferencia de lo que hace con las utilidades extraordinarias de otro tipo de entes que generan también utilidad en la economía ecuatoriana? ¿Esto qué es lo que puede ocasionar? Que algo ya lo habíamos charlado, es que estas partes de estos sectores de la economía reclamen no tratamiento equitativo y requieran que este impuesto o se iguale al 3.5 o simplemente sea agravado en otro tipo de proporciones que generen esa equidad para poder operar en el Ecuador. Y un tema que me parece también grave, la verdad que siempre hemos estado hablando ya desde años anteriores, es en preguntarnos por qué la banca o por qué la inversión extranjera no se acentúa más o se incrementa más en el país. ¿Y por qué es? Es por esto, porque mañana cuando alguien quiere invertir en el país, hace un presupuesto, un plan de negocio para saber cuáles son sus ingresos, sus costos, sus bondades, sus probables riesgos en referencia a esto, y también debe incluir algo imprevisto, que es que cuando el país se encuentra en una situación como la que se encuentra ahora, toma en cuenta en tus utilidades que ya fueron pagadas, repartidas, reinvertidas, un impuesto adicional a algo que ya fue jugado en su momento, que genera obviamente inestabilidad jurídica, inestabilidad financiera y obviamente lo que básicamente genera es que no haya una atracción de inversión u orientación hacia venir al Ecuador. ¿Tendrá en efecto un impacto en cuanto al crédito como ha sostenido por ejemplo la Asociación de Bancos? Tuve la oportunidad igualmente de tener una charla con la gente de Asobanca y hacer alguna revisión porque trabajamos también en esa área. Lo que los bancos y las cooperativas, principalmente de bancos, lo que hacen es reinvertir las utilidades generadas durante cada uno de los ejercicios fiscales hasta en un 80%. ¿Por qué reinvierten? Porque las medidas desde el requerimiento de la Superintendencia de Bancos les obliga o les requiere o les necesita incrementar su patrimonio técnico en una proporción de 1 a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar invertido o reinvertido en la banca se genera la posibilidad de dar $10 sobre ese dólar de créditos al sector productivo, empresarial, consumo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, a más de que el sector financiero reinvirtió esos valores, pedirle una colaboración, una contribución o impuesto adicional sobre esos réditos ya jugados, ya reinvertidos, es pedirle un sacrificio adicional que al final será trasladado hacia la colocación del crédito en el sector productivo del país. Nocivo, completamente nocivo.
va a ayudar a disminuir esa capacidad, esa probabilidad de inversión en el sector productivo, que es el que genera impuestos, trabajo y movimiento económico en general. Freddy, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa el día viernes, ¿ah? Y le vamos a comprometer después de unas semanas a que nos vuelva a acompañar y ver qué pasa con ya la instrumentación de la parte económica. Muy amable. Gracias. Con muchísimo gusto siempre, Fabricio, Kelly, buenos días. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias a Freddy Ceballos, quien ha estado con nosotros, analista tributario aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Al volver, el jurista Pedro Granja. En nuestro espacio transmitimos por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana.